en la capital a través de Radio Quito y Platinum FM, y queremos saludar al general Patricio Carrillo, exministro del Interior. Como ustedes saben, se llevó a cabo un juicio político y una censura en la Asamblea Nacional. Queremos hacer algunos comentarios. Primero quisiera preguntarle algo de su fuero interno. ¿Se siente la soledad del poder o del poder ejercido en el pasado y ahora enfrentado a un juicio político de esta naturaleza y con algunas de las aristas que vamos a tocar después de un momento? Gracias por estar aquí en Radio Quito, es bienvenido. Gracias, Gonzalo, por la invitación. Un saludo a todos quienes nos escuchan y, si me permite ser un poquito abusivo, un saludo también a la Policía Nacional del Ecuador, que está a vísperas de cumplir su 85º aniversario de creación y de profesionalización. Eso es ese saludo, usted ha pertenecido a sus filas, la ha dirigido y... Sí, y con eso empiezo respondiendo. Mire, la soledad en el poder yo lo miro de una forma diferente, pero más bien veo el acompañamiento de la gente buena de la sociedad ecuatoriana. Yo creo que sí hay soledad porque cuando uno decide incursionar en estos temas, cree que son oportunidades en las cuales podemos realmente atender las demandas de los ciudadanos, porque para eso uno ingresa a la política pública. La política es eso, es entender los problemas ciudadanos y tratar de cambiar una realidad social sobre la base de las acciones perfectamente articuladas. Pero lo que más bien vamos encontrando es una desviación, una disfuncionalidad, y nos vamos topando con que nuestros políticos, en la mediocridad que van demostrando, lo que aparece es una gran capacidad para ganar una elección de manera populista, ofreciendo, pero cuando ya están sentados en el poder, lo que empieza a mirarse es una ausencia de recursos para fortalecer las instituciones. Yo soy un convencido de que nuestra democracia tiene que basarse en instituciones fuertes. Y en el caso ya del rol que me correspondía a mí como ministro del Interior, fortalecer la institucionalidad, modernizar, mirar un modelo de gestión que realmente atienda al ciudadano en estos temas de prevención, de reacción y respuesta cuando ya sucedió un evento, y luego de tratar de sostener y mantener la garantía y la tutela de los derechos. Luego me parece que también en este camino hay una falta de cultura y de participación ciudadana en temas comunitarios. Me parece que hemos abandonado también la forma de cómo se resuelven los problemas. No tenemos una capacidad estratégica para enfrentar los problemas, para mirarlos. ¿Cómo resolvemos los problemas estructurales del país? Y ahí me parece que también la academia nos está dejando una gran deuda, un vacío, porque los nuevos profesionales que están arrojando no tienen una conciencia en estos temas. General Carrillo, usted tocó un tema clave, me parece a mí, de las instituciones fuertes que merece una democracia, que merece un país, que merece una sociedad. Yo diría todo lo contrario. Lo que se ha hecho en tal vez 10, 12, 15 años es un ataque persistente a las bases de la institucionalidad. Se la ha minado. Y lo que vemos es el resultado de todo esto, de una justicia penetrada, de un poder político en la Asamblea que actúa como actúa, y creo que la opinión pública lo juzga cuando le da las cifras de popularidad, de un Ejecutivo a veces que no puede tomar decisiones por una maraña de leyes que están alrededor, y luego una participación ciudadana que es muy cómodo, ¿no? Nosotros elegimos y decimos, hagan todo, hagan ustedes todo, cuando también el ciudadano debe aportar con ideas, con criterios, con permanentes soluciones a los temas. Entonces, delegamos al Ejecutivo, al Legislativo, en fin, y nos lavamos las manos como ciudadanos. Estoy poniendo una culpa porque me parece que actuamos un poco así. Esa es la realidad de la política, empero. A mí me parece, sí, eso justamente, y eso hace que la gente buena, la gente preparada, la gente educada y formada en metodología política, en técnica política, no quiera participar definitivamente, porque enseguida empieza ahora en la mediocridad que nosotros encontramos un ataque a las personas, y no resolvemos, sino generamos problemas políticos y pasamos durante todo un periodo de gobierno resolviendo el problema político, pero no resolvemos el problema de los ciudadanos, que es lo más importante. ¿Cuáles fueron, estamos dialogando con el general Patricio Carrillo, exministro del Interior, los argumentos suyos en el juicio político, los ejes centrales de esos argumentos? Yo sé que es una expresión larga y bien fundamentada por los comentarios que he escuchado,
¿Cuáles fueron los ejes centrales de su argumentación para su defensa en el juicio político? Mire, Gonzalo, a mí se me acusó en el juicio político de 3 causales básicamente, los temas grandes. El primero, la inseguridad ciudadana. Y eso demuestra la incomprensión que existe en la política, en el político y en los ciudadanos respecto del fenómeno que estamos viviendo. Este es un problema que viene asociado a múltiples variables. Hay problemas estructurales graves, pero que se han exacerbado en función de algunos fenómenos. Hay un acumulado, ¿no? Hay un acumulado. No mire, es por ejemplo, cosa de hoy. solo para poner los temas coyunturales. Hablamos de la mafia albanesa, pero no hablamos de la mafia americana, no hablamos de la mafia europea que se encontraba, la mafia japonesa, la mafia italiana. Y ahora sí nos preocupa por un tema coyuntural. Pero están presentes las mafias en el país desde que el mercado de las drogas apareció. Y esa demanda de droga, antes el Ecuador tenía una sola ruta, que era hacia Estados Unidos. O sea, estamos hablando de varias décadas. Estamos hablando de por lo menos inicios del 80, década de los 70, ¿no? Estamos hablando de cuando Medellín empezó con la marihuana y con Griselda Blanco, y luego ya cuando apareció Pablo Escobar. Bueno, Pablo Escobar, y eso está en el libro del Patrón. Así es. Uno de sus primeros negocios fue transportar droga desde Loja a Colombia. Pasta de cocaína. Para algunos narcotraficantes ecuatorianos. Así Eso es Entonces, una realidad histórica comprobada, pero ¿no? antes existía una sola ruta. Y luego se van abriendo más rutas, y ahora el puerto de Amberes, que es el ingreso para Europa y para el Asia, generó una violencia ahí. Luego tenemos los casos de corrupción, el caso de Brecht. Nos olvidamos que en el año 2015 se dio con lo horroroso que varios presidentes de la República se vieron, de diferentes países de Latinoamérica se vieron comprometidos en estos temas. Luego vinieron capturas importantes. Hoy mismo se está llevando a nivel internacional un caso, el de García Luna, muy complejo. Entonces acá endosar la responsabilidad cortoplacista de que no fuimos capaces de cambiar una tendencia de violencia en 3 meses, cuando no permitieron ni siquiera trabajar en la reforma a la normativa que era necesaria, al tema de transparencia y de incorporar un déficit de tecnologías. ¿Hicieron lo posible o hubo también un poco de impotencia frente a la magnitud del problema? No, yo creo que se hizo lo que se podía y en función de la economía. Porque al final estos problemas no solamente son políticos, son también económicos. Y imagínense que estamos saliendo de la pandemia. Ahora ya nadie se acuerda que en el año 2020 hubo un confinamiento, que se paralizó todo, que no hubo cómo, en este déficit tecnológico y de logística de las instituciones, no hubo cómo continuar la planificación, por ejemplo, para la renovación de patrulleros, para la adquisición de bienes. Equipamiento para la policía, logística. El mismo retraso que debía estar instalado ya pues de los escáneres en los puertos, que es una decisión política, económica, pero se está retrasando demasiado. Hay muchas cosas que sí pasan por la voluntad, pero otras que pasan por el tema presupuestario. Y indiscutiblemente habría que hacer una priorización. Eso se quedó absolutamente claro, y se les presentó una cosa que me parece que es lo más importante. Miren, luego, a parafrasear un poco lo que dice el movimiento político que hizo los esfuerzos para sacarme. Ellos dicen, con él estábamos mejor antes. Yo también diría en seguridad, yo creo que conmigo estábamos mejor, porque las cifras así lo demuestran. Y les presenté. Venía una tendencia de crecimiento ya muy tendencial, muy exponencial esta curva de crecimiento, y hay una meseta de contención que es justamente en mi administración, porque nosotros nos dirigimos hacia la economía ilegal. Se desbarataron grandes organizaciones que deberíamos estudiar desde la academia. El caso Norero es un caso que debería explotarse muchísimo para comprender el fenómeno y cómo se van ligando con otros mercados y la corrupción en la contratación pública. En actores políticos, institucionales a veces, o de una serie de relaciones comerciales que parece que están lejos del narcotráfico, pero que finalmente justo el dinero criminal cómo llega ya a la política, y eso es lo que hay que tratar de contener. Sin embargo, a mí me parece que ahí justo está la incomodidad, porque el antisistema es el que tiene que salir. El sistema tiene que funcionar, y tiene que funcionar igual, porque en términos de seguridad, Gonzalo y ciudadanos, lo que hay es que construir sistemas fuertes y potentes.
Y cuando hay sistemas débiles que facilitan más bien la corrupción y la penetración del dinero de estos mercados ilegales, que no solamente narcotráfico, contrabando, minería ilegal, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, contrabando de armas, con la tragedia 200.000 personas, 200.000 ecuatorianos ya es el último saldo migratorio. Somos el país que está en top 1 en cuanto a tratar de intentar cruzar de manera irregular la frontera México-americana. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Porque esa desesperanza de los ciudadanos obedece a términos de economía, a términos de pobreza y a términos de mirar si aquí quedarse en el país le va a permitir cumplir los sueños. Entonces ahí me parece que hay mucha disfuncionalidad. El segundo gran tema por el cual a mí se me cuestiona es el relacionado a las manifestaciones de Usted tiene un acumulado de experiencia también, porque desde luego por las altas funciones que ocupó en la Policía Nacional, conoce desde adentro y vivió, y yo diría sufrió, porque es normal que sea así, los sucesos de octubre de 2019 primero, y conoce plenamente lo de junio de 2021. ¿Establecería algún tipo de diferencias entre unas manifestaciones y otras? ¿Se acentuó el grado de violencia? Lo que sí es inevitable es la crispación. Y mucho se habló, y creo que lo hablamos alguna vez en el desarrollo de los acontecimientos, de la penetración dentro incluso de las fuerzas que protestaban, de infiltración. La misma dirigencia indígena ha hablado de infiltración. Yo me pregunto de quiénes, por qué y para qué, porque cuando se habla de eso hay que buscar un sentido, ¿no? Sí, cuando nosotros miramos el tema de orden público, lo que vemos son narrativas y relatos llenos de falsedades, o sea, hay mucha ficción también, y llenos de embustes. Claro, pensar que la policía lo que hace es poner personas de la misma institución a enfrentarse para que aparezcan como infiltrados y generar la violencia, esa es una ficción realmente que no corresponde a la realidad. Y que con el odio con el que lo presentan los políticos, con estos estribillos que mal leídos de encima, lo que terminan es demostrando efectivamente su poca comprensión de los problemas. Pero yo le digo que puede haber otros infiltrados también, sí, en sectores radicales que lo que quieren es a eso voy. El ataque a la Fiscalía, por ejemplo, es un hecho, a la Contraloría del 2019 primero, y a la Fiscalía con un propósito. Y el propósito es eliminar las pruebas. Porque quiero decir una cosa, yo no creo que la dirigencia indígena en general tenga ninguna causa pendiente en la Fiscalía General del Estado o en la Contraloría General que usted acaba de poner. Es la violencia radical de la izquierda que en el mundo ha fracasado. O que han sido un brazo ejecutor de quienes sí tenían que ocultar al destruir pruebas. Claro, y utilizan como estrategia la violencia. ¿Por qué tienen tanto poder la violencia en nuestro país? ¿Por qué no puede tener poder la no violencia? ¿Por qué no podemos empezar una campaña como ecuatorianos, con un efecto Gandhi que venga a paralizar esto? Y yo creo que ahora la organización social empieza a mirar como un mecanismo alternativo a esto, porque ya hemos mirado las dos destrucciones. Y luego, algo que me parece muchísimo más grave, que es la impunidad que queda en este tema, porque los únicos que se quedan con la cicatriz son los uniformados, con los que tienen que enfrentar juicios. El resto sabe que en un proceso político les van a amnistiar, y cuando no hay ley, no hay norma que pueda controlar esto. Y fíjese, creo que hablamos hace un año más o menos, cuando hubo la amnistía de este tipo. Unos policías sentenciados y unos responsables de actos violentos, de terrorismo contra la seguridad del Estado y contra la paz pública, amnistiados. ¿Qué diferencia, no? Y esta impunidad va a seguir creciendo. Yo creo que somos víctimas del odio y la persecución de muchas personas. Y mire lo otro, ¿por qué yo me voy a este tema del sistema y del antisistema? En el año 2019 quien dirigía la política fue la ministra María Paula Romo. Y por persecución y odio a esa ministra me involucraron a mí, pero yo era parte del mando. Yo era un oficial que estaba en una ubicación 10ª en el mando institucional. Ahí, ¿por qué se me identifica? Por aparentemente una cercanía con la ministra Romo en función del trabajo. Y desde ahí viene la persecución. Ahora vamos a junio. En junio me toca enfrentar desde la dirección de la política. Pero ahora sí aparezco yo solo. Aquí ya no hay estructura, ni en Fuerzas Armadas, ni en Policía Nacional. Soy solo yo, el facho, el represor, como se quiere ver. Esta forma de hacer política lo que me parece es
que tiene una intencionalidad, y esa intencionalidad es justamente desde los cabecillas, desde los caciques, desde las personas que quieren dominar esta forma de hacer política tradicional mediocre, no permitir el pensamiento distinto. Hacia allá va, y cuando se les demostró, porque hubo evidencia suficiente de los olvidos que hace la comisión, porque recuerdan únicamente tal vez un hecho, una memoria absolutamente selectiva, pero no recuerdan cuando fueron a contaminar el agua en Ambato, lo que sucedió y las pérdidas económicas que ha sufrido el país en estas irracionales paralizaciones, los desabastecimientos de mercado, la gente que decía aquí si tienen que morirse de hambre, quito que se muera de hambre si es que no pliegan al paro, la forma de barbarie con la que actuaban con aquellos que no paralizaban, cómo destruyeron toda la parte privada y pública. Entonces, en ese tercer argumento me parece que tenemos mucho que debatir, y también creo que siendo un derecho constitucional, Gonzalo, hay que fortalecer los mecanismos para que esto esté absolutamente garantizado, pero en términos de paz, de pacificación, no en términos de violencia. A ver, ¿qué lecciones nos deja todos estos episodios violentos al país y a la propia institución policial? Creo que hay evidentes falencias en la institución policial que también hay que corregir, y hablaremos algún momento del caso Bernal. Creo que hay que fortalecer a la institución policial, pero también darle un cambio, una reestructuración de fondo. Se ha hablado mucho de esto, pero todavía yo no veo un plan nítido para decir, más allá de decir vamos a contratar más policías, más numérico, formarlos a la carrera, también ha pasado por necesidad. Lo de fondo, ¿qué sería desde su punto de vista para que el orden público prevalezca? Porque el orden público es un bien de toda la sociedad. Es decir, así como el derecho a la protesta debe estar garantizado, y está de hecho garantizado en la ley, el derecho a circular libremente por el país, a mover las mercaderías, a ir por la calle sin que le peguen un piedrazo a uno en la cabeza, es un derecho que también debiera ser sagrado y al cual debe, desde luego, destinarse una de las misiones fundamentales de la Policía Nacional, pero con recursos, con capacidades, sin estar atada de manos frente a hechos, y creo que la historia lo demuestra, se han salido absolutamente de las manos en cuanto al control. Sí, Gonzalo, yo creo que, insisto, me parece que la única forma de garantizar la democracia, es decir, que podamos vivir en libertad y responsablemente utilizando nuestras libertades, es fundamentalmente instituciones fortalecidas. En el caso de la Policía Nacional, hay que despolitizarla absolutamente a la Policía Nacional. Las meritocracias de los ascensos especialmente, hoy estamos viviendo un concepto que lo puso el embajador, que yo no estoy de acuerdo, esa generalización, sí. Pero en términos ya de aprendizaje, digamos, hay que despolitizar. No puede haber injerencia para la designación y para los ascensos en la Policía Nacional, especialmente para los niveles, ni para los pases para la institución. Eso tiene que ser un proceso. Es que, claro, mire, el crimen organizado lo que busca es cooptar instituciones. Y en un mercado tan... voy a describir un poco cómo yo miro el tema del mercado del narcotráfico y cómo va cooptando las instituciones. ¿Qué es más peligroso, que ingrese la droga al Ecuador o que salga la droga del país? Con una frontera absolutamente permeada, podría pasar droga al país, pero los controles, el sistema se va debilitando tanto de tal manera que no solamente filtramos y permitimos, hay porosidad para el ingreso, pero hay mucha más porosidad para la salida. ¿Quién controla? Porque ¿por dónde sale la droga que ingresa al Ecuador? Sale por agua y sale por aire. ¿Quién controla? Ahí no hay policía marítima. Ahí hay una institución en Fuerzas Armadas a la cual no se le ha mirado todavía, con capacidades absolutamente limitadas. ¿Cómo vino a debilitarse todo el tema de defensa? ¿Cómo vino a debilitarse todo el tema de seguridad? Pero la interacción con equipamiento que podía venir de fuera, con satélites, con todas estas estructuras que también se le miró desde la perspectiva de la soberanía, yo creo que para favorecer otro tipo de intereses. La cooperación internacional. Porque la cooperación es básica, no se trata de que las Fuerzas Armadas o la Policía del Ecuador dependan de una potencia extranjera, no,
pero que sí tengan la información adecuada y acceso a ella. Redes de inteligencia. Y ese mecanismo de cruce de información, ¿con qué base de datos se están tomando decisiones aquí en el país? A mí me parece que no crezcan las capacidades operativas lo primero, de la fuerza del orden. Las reformas normativas que hicieron a las instituciones para debilitarlas. En el caso de la Policía Nacional, le quitaron sus leyes especiales y le pusieron dentro de un Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana. Le miraron igual que otro servidor público común cuando él tiene que enfrentar la presencia de crimen organizado, no solamente de delincuencia común masificada, sino la presencia de crimen organizado. Bueno, hemos visto en muchos casos delincuentes libres y policías detenidos. Así Eso es. no solamente para los temas de orden público, en temas severos de narcotráfico, lo estamos viendo todos los días. Sí. Segundo, una justicia permeada, ¿no? Sí. No digo absoluto, no hay absolutos y generalizaciones no caben, pero con una justicia que sigue permeada y hay casos concretos que se pueden hay decir una con nombres justicia y apellidos. absolutamente farragosa en términos de sentencias. No puede ser que en determinados casos a determinadas personas existan unas sentencias sumamente fuertes y en el caso especialmente de narcotraficantes y de líderes de organizaciones unas medidas absolutamente laxas. Y segundo, gozando de prisión preventiva, de grilletes. Pero miremos el fenómeno, Gonzalo. Hay apoyo popular para esas personas. Junior acaba de salir con 5,000 personas vitoreándole en las afueras de la penitenciaría. Con festejo musical. Estamos ya en esa mexicanización y eso es lo que hay que mirar, el fenómeno sobre el cual hay que trabajarlo. Bien, usted mencionó hace un momento el tema, la palabra mafia albanesa que ha salido ahora en el debate político. Y yo en algunas ocasiones he dicho aquí, a mí me parece que hay este rato, en la parte política, una especie de lancemos lodo, acusemos al gobierno de tener algún tipo de vínculo con la mafia albanesa. El gobierno también ha dicho, no, hay otros factores políticos que han penetrado la política y hay el narcotráfico en la política y hay presentación de una serie de datos y listas en la fiscalía. Parecería que la gran solución ahora en el debate político es acusarse unos a otros de quién es más cercano a un grupo narcotraficante que a otro. Y eso me parece a mí tremendamente grave. Sí, es una forma maniqueísta, es una forma de manipular la opinión pública hacia los intereses políticos que tienen. Y no resuelven los problemas del país. Al final, la demanda ciudadana de seguridad no se resuelve con este conflicto político. Pero no miramos dónde está la parte más interesante. Por ejemplo, ¿por qué destruyeron el sistema de inteligencia? ¿Y por qué ahora no tenemos la capacidad de reconfigurar un sistema de inteligencia que nos plantee escenarios para hacer anticipación a esto? Una sola persona no puede destruir el país. Son las instituciones las que están debilitadas o corruptas y a esas instituciones hay que sacarles de este espacio estamos anestesiados en las instituciones, limpiarlas, reconstituirlas, que exista más transparencia en la designación de funcionarios, más transparencia en la contratación pública y en la calidad de gasto, más transparencia en la forma. Y tercero, y me parece que este es un tema fundamental, no existe una adecuada base de datos, una planificación. Yo creo que uno de los principales conflictos de este gobierno es la no planificación, la improvisación permanente que está haciendo. Y la planificación en las instituciones es fundamental, alineada al gran plan estratégico. Ahora, ahí tenemos batería de indicadores y tenemos información. Hablamos de la policía, con altos exigencias ciudadanas por el tema de orden público, con el caso Bernal, que desde luego lastimó a todo el país, y a la institución policial también, y usted la conoce, a la policía por dentro, la conoce desde el Ministerio del Interior. ¿Qué reformas básicas haría para que la policía funcione mejor en atención al orden público que está llamado a preservar por mandato de ley? ¿Cuáles serían, no sé si llamar esto mea culpa, pero los temas que usted ha detectado en su paso por la policía y en su paso por el Ministerio y ahora como ciudadano de a pie, digamos así? Claro. De lo que hay que hacer en la policía, de lo que hay que transformar, lo clave, general. Lo clave, la policía necesita hoy más que nunca generar confianza ciudadana. Está muy deslegitimada. Reconstituir ese tejido. Así es. Hay que recuperar la confianza. Y la confianza únicamente se la puede recuperar trabajando con el ciudadano. La policía trabaja en 3 momentos. En el antes, para proveer, para prever y para prevenir. Y cuando la policía comunitaria es sólida y tiene un modelo de gestión cercano a los ciudadanos, con comunicación, puede entender sus problemas y resolverlos en conjunto. Claro. Esa es una policía fuerte, fortalecida, la policía comunitaria que hay que trabajar. Segundo, la policía en el segundo momento tiene que, ante los hechos,
reaccionar rápidamente e identificar responsables de los eventos. La investigación, una policía judicial especializada, científica, y hacia allá estábamos caminando nosotros, porque ahora las especialidades son las que nos van a ayudar. Es una ciencia, no es un oficio como todavía se sigue mirando. ¿Cómo llegamos con los elementos de convicción suficientes a la Administración de Justicia para que no miremos luego con todos estos vacíos legales la posibilidad de que quede en impunidad un evento? Miren lo que está pasando. Hay 4.870 muertes violentas el año anterior en el país y hoy con una tendencia de crecimiento. Los 2 primeros meses, si no empezamos a trabajar ya, este año vamos a terminar con una tasa de homicidios de 40. Es decir, vamos a terminar con 8.000 muertes violentas. Ciudades que están mucho más complejas. Pero más allá de la violencia, lo que está sucediendo es impunidad. Menos del 10% de esos casos reciben primero identificación de responsables y segundo sentencia. Pero si vemos en delitos flagrantes que al poco tiempo salen los jueces no hayan supuesto causales, eso también es un problema. Pero es que todo se democratizó y ahora hay tanto tecnicismo que las defensas de los infractores terminan haciendo uso de esto. Por eso es fundamental una policía científica especializada que lleve los elementos de convicción, ¿no? Porque ha habido también casos internos. Indiscutible. En ese sentido, gravísimos. La transparencia es fundamental, la rendición de cuentas, la accountability. Una policía que realmente esté demostrando la transparencia y la rendición de cuentas. Y el tercer momento es el momento de la inteligencia, es el momento para mantener una tolerancia, digamos, porque nunca va a existir cero delitos, nunca va a existir problemas irracionales en el ser humano, inconductas, pero sí se puede mitigar, se puede contener, se puede anticipar, y esa anticipación estratégica necesita información, pero le han quitado la información. ¿Qué ciudad tiene ahora un observatorio? ¿Dónde estamos mirando los datos? ¿Por qué el dato de la policía tiene que ser el dato oficial cuando debe haber instituciones que recojan de todos los organismos? ¿Cómo aporta el sistema de salud para identificar las violencias? ¿Cómo aporta el sistema educativo para poder interpretar? Entonces, dispersamos el sistema educativo se puede llegar antes. Claro, dispersamos todo y luego no lo podemos concentrar. Pues y le dejamos solo en el problema de la policía. Porque al final lo que nos interesa es que el sistema funcione y más bien a los antisistemas hay que sacarlos. Quiero pedirle, general Carrillo, una reflexión sobre el caso Bernal, tan polémico que, bueno, ya sabemos, usted salió a raíz de ese tema. ¿Cuál sería su reflexión ahora, con serenidad, pero también con responsabilidad frente a los Sí, indiscutiblemente. El caso Bernal me parece que es un caso que permitió, desde una obscuridad total, ir encontrando las luces adecuadas. El caso Bernal sucedió lastimosamente en un escenario donde no debía pasar. La Escuela Superior de Policía es una escuela donde se forman los policías para garantizar derechos, no para violarlos. Entonces, desde esa interpretación creo que la policía tiene que asumir una responsabilidad sumamente fuerte. Y por eso yo, en términos de transparencia, pedía que quienes lideraban la institución en ese momento se hagan responsables, porque el mensaje hacia abajo es, ¿sabe qué? No pasa nada, queda impune todo esto y al final lo resolvemos internamente. Me parece que hay un grave, cuando sea todo lo contrario. El líder tiene que asumir su rol frente al resto de circunstancias. Y segundo, sucede con un policía de esos que dan vergüenza realmente, pero que también demuestra la salud mental de la sociedad ecuatoriana. La sociedad ecuatoriana y los temas de salud mental y este tema de misógino y de machismo aparece y está ahí evidenciado en un hecho de policía. Acaba de pasar un hecho igual de irracional en Cuenca. Es un síntoma de algo que está en la sociedad. Pero claro, en la policía se vuelve mucho más complejo por las circunstancias. Es una tragedia humana potente. Desde luego nosotros nos hemos conmovido, como se conmovió todo el país, que la justicia actúe con claridad, transparencia. Le corresponde ahora a la justicia, porque en la práctica ya se hizo lo posible. Primero, ¿para qué? Por eso digo desde la oscuridad. Se hablaba 10 días técnicamente de una persona desaparecida, aunque ya en la comprensión ciudadana podía presumirse. A las 96 horas nadie conoce, y en la institución cometen una cantidad de acciones de indisciplina que no pueden justificarse. De inobservancia de procedimientos. Es indisciplina. La Policía Nacional es una institución jerarquizada que lo que primero debe demostrar es disciplina. No puede haber un policía impuntual, no puede haber un policía indisciplinado en términos de su presentación inclusive. No puede haber un policía irrespetuoso de la ley, porque si es incapaz de hacerla cumplir, jamás la va a poder hacer cumplir al resto. Pero ¿qué sucedió ese día?
una cadena de errores disciplinarios que si alguien con algo de criterio y sentido común podía ponerse al frente, se evitaba. General, ¿cómo se siente? Y le preguntaba al principio sobre la soledad del poder. A la hora de se contaron los votos en la Asamblea Nacional, ¿cómo se sintió? Mire, yo tranquilo, esto se sabía. Yo no esperaba al menos que el BAN se abstenga. Yo esperaba que el BAN vote en contra. Yo esperaba que los asambleístas de gobierno respalden. Porque no es la defensa a Patricio Carrillo, es la defensa a lo que se hizo en términos de democracia en junio del 2022. Es la defensa a la política de seguridad del gobierno. Es la defensa a la transparencia. No es una defensa personal, pero me parece que se equivocaron. Me parece también que ahí se han unido rojos con azules, se han unido todos los que aparentemente tenían una posición diferente en términos políticos, pero ahora en función de intereses se han unido y lo único que demuestra es esta forma cretina realmente, ya senil de hacer política. Me parece que ahí el interés de pocos caciques que dirigen todavía las organizaciones políticas es el que prima y el debate para nada. Quiero agradecerle al general Patricio Carrillo, exministro del Interior, por su presencia aquí, por este diálogo donde seguimos aprendiendo también de las experiencias y donde reflexionamos de los temas del país, más allá de la propia experiencia personal o el caso del juicio político. Le agradezco mucho. A usted, Gonzalo, un gusto y buenos días a todos. Muy buenos días. En Ecuador Radio, las noticias con Juan Carlos Vanegas. Hablaremos en breve con Monseñor Luis Cabrera, presidente.